Pláticas adicionales sobre la vida de iglesia. Por Watchman Nee. 4. La unidad del congregacionalismo. Ahora veamos la importancia del límite de la localidad. Quizás debemos mirar primero en la historia. Desde el mismo comienzo, las iglesias en la Biblia eran iglesias locales. Más tarde, estas iglesias se unieron para formar iglesias provinciales o de distrito. Aún más adelante, se unieron en una iglesia internacional, la única iglesia, en la cual apareció el Papa. En el principio, cuando las iglesias estaban en armonía con el propósito de Dios, eran locales. Pero gradualmente se degradaron hasta que hubo solamente una iglesia en todo el mundo, la Iglesia Católica Romana. Durante la Reforma, la Iglesia Católica Romana fue aplastada. Pero ella no fue aplastada convirtiéndose en las iglesias locales originales. Posterior a ese golpe aplastante, la Iglesia Internacional se convirtió en la Iglesia Nacional, la Iglesia estatal de cada nación. En esta etapa las iglesias mejoraron un poco y se acercaron más a la semejanza de aquellas que estaban en el principio. Estas iglesias estatales más tarde se convirtieron en iglesias independientes. Dentro de una nación había veintenas, centenares y aún millares de pequeñas iglesias. Estas iglesias independientes dieron otro paso acercándose al principio. Ustedes deben comprender cuán difícil fue durante ese tiempo que estas iglesias independientes fuesen establecidas. Por ejemplo, en todas partes la iglesia insistió en que los sermones solamente se podían predicar en lugares santos. ¿Cuáles eran sus lugares santos? Ellos eran las iglesias dedicadas, edificios materiales. John Wesley salió a predicar sermones en todas partes. Oh, cuán grande fue su persecución. La iglesia estatal declaró que los mensajes predicados en lugares aún no dedicados eran profanos. Además, no solamente el lugar debía estar dedicado, sino que la persona debía ser ordenada antes de que un mensaje pudiese ser predicado. Esta es la razón por la cual Darby dijo que si esto fuera así, ni siquiera Pablo, Pedro y Juan hubieran podido predicar, porque ellos no fueron ordenados. Ellos consideraban que la predicación era muy importante, que el lugar también era muy importante y que el establecimiento de nuevas iglesias era aún más importante. Aún durante la Reforma Lutero no se atrevió a establecer una iglesia. Fue el poder político lo que le forzó a hacerlo. No obstante, después que Wesley fue levantado, este tipo de influencia empezó a cambiar gradualmente. Así, la Iglesia Internacional se volvió iglesias nacionales y las iglesias nacionales se volvieron iglesias independientes. Entre estas iglesias independientes, una doctrina que vino a ser bastante predominante fue el llamado congregacionalismo, el cual quiere decir que cada congregación independiente es una iglesia. ¿Quiénes creyeron en el congregacionalismo? Los congregacionalistas y los bautistas. ¿Cuál es el significado del congregacionalismo? Muchos hijos de Dios entre ellos, al leer la Biblia, vieron que todas las iglesias en la Biblia eran independientes la una de la otra. La iglesia en Jerusalén tenía su propia administración, la iglesia en Antioquía se encargaba de sus propios asuntos, la iglesia en Corinto tanto como la iglesia en Efeso también tenían sus propias administraciones respectivas. Por lo tanto, ellos pensaban que aunque la iglesia era universal, cada congregación era la unidad de la administración de la iglesia. Por eso fue llamado congregacionalismo. Ellos levantaron iglesias del congregacionalismo, cada congregación era una iglesia, sin arzobispo sobre ellas. Comparada con las otras iglesias independientes, esta era mejor. Ahora vemos el progreso en las varias mejoras, de la Iglesia Internacional se progresó a las iglesias nacionales, de las iglesias nacionales se progresó a las iglesias independientes, y entre las iglesias independientes algunas progresaron y llegaron a ser las iglesias congregacionales. El error del congregacionalismo.
El congregacionalismo realmente está muy cercano a la Biblia, pero fue un poquito más allá de la Biblia. Los hermanos congregacionalistas estudiaron la Biblia, pero no lograron descubrir la palabra localidad. No lograron ver que Jerusalén es una ciudad y no una congregación, Antioquía es una ciudad y no una congregación, Efeso es un puerto y no una congregación, Colosas es una ciudad sobre una colina y no una congregación. Creían que Jerusalén, Antioquía, Efeso y Colosas eran congregaciones, así que concluyeron que las congregaciones eran independientes una de otra. La historia de la Iglesia muestra que la Iglesia empezó a empeorar hasta el tiempo de Lutero. Desde Lutero empezó el recobro, la mejora, hasta que se alcanzó la etapa de las iglesias independientes. Sin embargo, a partir de las iglesias independientes, las iglesias fueron a otro extremo, de tomar a la congregación como la unidad. Esta clase de iglesia no solamente incluía a los congregacionalistas y a los bautistas, sino más tarde aún a la asamblea de los hermanos abiertos. Ellos también consideraron a la congregación como la unidad, y fueron a ese extremo. Ahora, deseo hablar con ustedes de la razón por la cual el congregacionalismo está equivocado. Es lo más cercano a la Biblia, pero todavía está incorrecto. El Señor desea que en la misma iglesia local nos amemos los unos a los otros, nos recibamos los unos a los otros y evitemos envidia, contención y divisiones. Pero la unidad del congregacionalismo toma la congregación como su unidad. La dificultad aquí es que este asunto de la congregación es incontrolable. Realmente es un problema difícil. Puede haber una congregación en la calle Nanyan número 145 y otra en la calle Nanyan número 143. Si yo amo a los hermanos de la calle Nanyan número 145, me reuniré con ellos. Cuando no esté de acuerdo con ellos, estableceré otra congregación en la calle Nanyan número 143. Si ustedes han visto que la unidad es un asunto de la localidad, solamente podrían ir a establecer una iglesia en otra ciudad, y no otra en Shanghái. La unidad de la localidad prohíbe que alguien establezca otra iglesia en una localidad una vez que una iglesia local ha sido establecida allí. Tenemos que estar juntos en una iglesia local. Por supuesto, esto no es fácil, pero todavía debemos amarnos los unos a los otros. Oh, cuán grande es la sabiduría del Señor al ponernos en localidades y darnos la localidad como el límite. Solamente aquí podemos realmente encontrar la cruz a llevar y la lección a aprender. ¿Cuál es el significado de la iglesia congregacional? Significa que dentro de cada localidad puede haber varias congregaciones, cada una con una unidad dentro de sí misma y cada una independiente de la otra. Este es un asunto muy serio. La unidad del congregacionalismo es otro error. El error de la Iglesia Internacional va a un extremo, haciendo que muchas localidades tengan una iglesia, pero el error de las iglesias congregacionalistas va al extremo opuesto, haciendo que una localidad tenga muchas iglesias. La Iglesia Católica Romana está en un extremo con muchas localidades que tienen una iglesia, y las iglesias congregacionalistas están en el otro extremo, con una localidad que tiene muchas iglesias. Es como un péndulo. Oscila a un lado con muchas localidades que tienen una iglesia, y oscila al otro lado con una localidad que tiene 5 o 10 iglesias. En el siglo anterior las asambleas de los hermanos fueron levantadas, pero algunas de ellas también cayeron en el congregacionalismo. Se separaron principalmente en dos divisiones, los hermanos cerrados y los hermanos abiertos. Los hermanos cerrados todavía están en el lado de la Iglesia unida, los hermanos abiertos se fueron al otro lado y han venido a ser las congregaciones, las asambleas de capilla. Ellos pueden tener una asamblea en una calle y otra asamblea en otra calle, las cuales no tienen nada que ver la una con la otra. Esto significa que pueden tener muchas iglesias en una localidad. Una localidad con una iglesia. Por lo tanto, debemos ver muy claramente ante Dios que en la Biblia hay una localidad con una iglesia o,
más corto, una localidad, una iglesia. Este es un principio básico en la Biblia. Si estudiamos el asunto de la iglesia, debemos ser capaces de comprender este principio, una localidad, una iglesia. Todos los errores vinieron al violar este principio. Una localidad, una iglesia es el péndulo. Cuando oscila a un lado, está incorrecto porque ocasiona que 3 o 4 localidades tengan una iglesia, o que todo el mundo tenga una. Iglesia, cuando oscila hacia el lado opuesto, está incorrecto también porque ocasiona que una localidad tenga varias o muchas iglesias. O hay alguna cosa anormal con respecto a la localidad, o hay alguna cosa anormal con respecto a la iglesia. En la Biblia es una localidad, una iglesia. En los tiempos en que el Nuevo Testamento fue escrito, la población de la ciudad de Jerusalén era de casi 1 millón. Era una de las ciudades más densamente pobladas. Muchas localidades en China aún hoy no están tan densamente pobladas como aquella. En aquel tiempo, 3.000 personas fueron salvas, y luego 5.000. Con el tiempo el número de los que fueron salvos alcanzó un total de varias decenas de miles de personas. Esto fue realmente extraordinario. Puesto que no había un lugar suficientemente grande para que ellos se reunieran, tuvieron que reunirse de casa en casa. Sin embargo, la Biblia no dijo las iglesias en Jerusalén en plural. Dudo que pudieran encontrar fácilmente un lugar de reunión suficientemente grande para que se reunieran de 3 a 5.000 personas. Podría ser que se reunieran en el desierto, no lo sabemos. Aunque la ciudad era tan grande y los creyentes eran tantos, ellos eran aún una sola iglesia. Por tanto, la Biblia nos muestra una localidad, una iglesia. Hemos visto claramente que la Iglesia Católica Romana ha oscilado a un lado con el principio de tener muchas localidades. Con una iglesia. Y hoy día otro grupo de personas en el mundo está en el otro lado, con el principio de tener una localidad con muchas iglesias. En la misma localidad, ustedes son una iglesia y nosotros somos otra iglesia, esto es el congregacionalismo. Es suficiente amarnos unos a otros en la misma congregación y no interesarnos por las otras congregaciones. La Asamblea de los Hermanos Abiertos ha ido a este lado, en la dirección de la Iglesia Congregacional. La Asamblea de los Hermanos Cerrados ha ido hacia el lado opuesto, en la dirección de la Iglesia Católica Romana. Por eso, en China nos enfrentamos a un gran problema. El testimonio que mantenemos aquí debe resistir por una parte la obra de la Iglesia Católica Romana y por otra la obra de las iglesias congregacionalistas. Hoy día en China, si somos solo un poquito descuidados, el congregacionalismo aparecerá. Si vemos claramente qué es una localidad, una iglesia, entonces tendremos claridad en nuestro entendimiento de qué es el catolicismo romano y de qué es el congregacionalismo. Por ejemplo, Xi'an es una localidad, por lo tanto, debe haber una iglesia allí. No importa si la iglesia en Xi'an es buena o mala, esa es la única iglesia allí. Si estoy a bien con los hermanos en Xi'an, estoy en la iglesia en Xi'an. Si no estoy a bien con aquellos hermanos, todavía estoy en la iglesia en Xi'an. Ahora veamos las consecuencias del congregacionalismo. Si yo estoy a bien con los hermanos, entonces partiré el pan con ellos. Si no, entonces ustedes aman a su grupo y yo amo a mi grupo, y de ahora en adelante partiremos el pan separadamente. Esta forma de partir el pan no cuesta nada, y es innecesario invitar a un pastor. Sencillamente podemos establecer una mesa como nos guste y partir el pan. Podemos formar otra iglesia, amarnos unos a otros, lavarnos los pies unos a otros desde la mañana hasta la tarde, tener una fiesta de amor en cada comida y tener muy buena comunión. Pero la Biblia dice, una localidad, una iglesia. La Biblia dice que nosotros, los santos en la misma localidad, siendo muchos somos un pan, 1 Corintios 10:17, gramo. Pero, ¿qué son ustedes? Ustedes, siendo pocos, son 2 panes.
Ustedes dicen, nosotros somos un pan, y ustedes también son un pan, esto es el congregacionalismo. Una vez que el congregacionalismo aparece es una situación terrible para la Iglesia. El catolicismo romano por un periodo de 1100 años solamente tuvo una Iglesia. Si el congregacionalismo también pudiese existir por un periodo de 1100 años, podría tener centenas y miles de iglesias. A los que les gustan las contenciones siempre buscan objetos de contención. Supongamos que yo soy contencioso y he encontrado a un hermano con quien contender. Más tarde, la contención terminará en una división. Entonces yo sufriré, porque no tendré a nadie con quien contender, así que yo tengo que buscar a alguien más. Esto es espantoso. La Iglesia no solamente será dividida en muchas partes, sino que también defenderá las divisiones. Si el principio está equivocado, las dificultades seguirán. Una vez que ocurra algo desagradable, uno establecerá una mesa y otro establecerá otra mesa. El Señor nos ha mostrado que una localidad debe tener solamente una iglesia, que una localidad debe tener solamente una administración. Así que, debemos estar limitados por la localidad. Si algún hermano no es uno conmigo, debo lavar sus pies y suplicarle que sea uno conmigo. Aquí están las lecciones que tengo que aprender. Mi mal genio tiene que ser tratado. Necesito encontrar la razón por la cual un hermano no quiere ser uno conmigo, y hacer lo más que pueda para arreglarla. De otro modo, no habrá manera de que continuemos. Actuar según el congregacionalismo nos conviene mucho. En cuanto ocurra alguna cosa desagradable, yo iré a establecer otra iglesia. Entonces puede ser que en Shanghái no solo haya 24 reuniones de hogar, sino 24 iglesias. Como consecuencia, aparecerá una localidad con muchas iglesias. Este es un asunto muy serio. La unidad de la Iglesia Católica Romana está en contra de las Escrituras y la unidad espiritual se ha quedado corta de la meta del Señor. La unidad en las Escrituras es la de una localidad con una iglesia. Esto hace imposible no ser uno en cada localidad. Por ejemplo, hay muchos hermanos con quienes la Iglesia realmente busca la unidad. ¿Saben ustedes cuál es su actitud? En estos últimos días, he escuchado a alguien hablar así: podemos conversar y tener comunión unos con otros, aunque usted tenga su iglesia, yo tenga mi iglesia y él tenga su iglesia. Todos somos uno, todos estamos firmes en nuestra propia posición para ser uno los unos con los otros. Todos tenemos nuestros propios ancianos y diáconos, sin embargo, nos respetamos unos a otros. Pero debo decirle seriamente a los hermanos que no debe haber más de una iglesia en una localidad. Yo le dije al hermano que habló de esa manera: este pensamiento suyo une, de modo todo inclusivo, a todos los hermanos de una localidad con muchas iglesias. Esto solamente podría agradar a unas pocas iglesias. Hoy día con su ingenio usted puede tratar con el pasado, y tratarlo bastante bien, pero, ¿qué hará con el futuro? Con el tiempo todos moriremos. Entonces, ¿qué querrá que hagan los hermanos más jóvenes en el futuro? Hoy, si nuestros hermanos en cada lugar practican el congregacionalismo, por no hablar de nuestra obediencia al Señor, sino solamente de permitir esta clase de unidad, ¿qué haremos con el futuro? Supongamos que hoy usted puede desenvolverse con las 5 congregaciones antiguas, pero habrá alguna dificultad en el futuro, y con ella la 6ª congregación aparecerá. Más tarde, con más dificultades, la 7ª y la 8ª aparecerán. ¿Qué hará usted? Todos ustedes deben ver que este es un principio básico. El mandamiento del Señor es muy claro. Por una parte, Él no nos permitirá tener una iglesia unida, a fin de que no lleguemos a ser un poder en la tierra y entre los hombres. Por otra, Él no permitirá que una iglesia llegue a ser varias iglesias en una localidad. De otra manera, las contenciones en el futuro serán interminables. Quisiera que ustedes vieran
Hoy que el congregacionalismo es el resultado de que los hermanos hayan visto la verdad en la Biblia, pero que no la hayan visto con exactitud. No hay congregaciones en la Biblia. Jerusalén, Antioquía, Efeso, Tiatira y la Odisea son todas localidades. A lo largo de tantos años de historia de la Iglesia, la luz de Dios ha llegado a ser más y más clara, de la Iglesia internacional a la Iglesia nacional, de la Iglesia nacional a la Iglesia independiente y de la Iglesia independiente, un poco fuera del modelo normal, al congregacionalismo. Ahora, dentro de estos últimos 20 o 30 años, el Señor nos ha guiado a ver la Iglesia local. Está suficientemente claro. La Iglesia hoy está tomando el camino de los apóstoles. La Iglesia es local. Nunca estén orgullosos de decir que esto es predicado por nosotros. Esta es la gracia de Dios. Dios permitió que sus hijos anduvieran a tientas por más de 1000 años. Gracias a Dios. Nosotros hemos heredado lo que ellos ganaron y hemos encontrado el camino. Gracias a Dios. Ellos han visto el camino del congregacionalismo. Aunque está equivocado, sin embargo es una mejora. Ellos vieron que la única iglesia del catolicismo romano está equivocada. Ellos han mejorado, pero han ido más allá del nivel. ¿Por qué tan buenos hermanos como los de la Asamblea de los Hermanos también tuvieron contenciones? Porque un grupo de los hermanos tomó el camino de la Iglesia unida y el otro grupo de los hermanos tomó el camino de las congregaciones. La misión al interior de la China también practicó el congregacionalismo. Hoy día, la práctica más prevaleciente es el congregacionalismo. El pequeño librito escrito por Gottman, titulado Una llamada urgente, también es algo del congregacionalismo. ¿Qué es el congregacionalismo? Es cuando hay una asamblea en cierta calle y otra en la puerta de al lado, y una no se interesa por la otra. La única unidad que ellos buscan es la unidad dentro de su propia asamblea. Cuando todos ellos pueden ser uno, se reúnen como una asamblea, de otro modo, se separarán de nuevo. La forma de amarse unos a otros que promueve el congregacionalismo es este tipo de amor, no limitado por la localidad y sin las lecciones de la localidad. Es por esto que yo he dicho una y otra vez que las lecciones de la localidad son un asunto sumamente severo. Ustedes viven en esta ciudad, y no les es fácil trasladarse. El Señor les ha puesto en cierta localidad para molerles completamente. Ustedes no pueden actuar como les guste. Por tanto, tienen lecciones que aprender y la cruz para llevarla. De otro modo, no hay cruz que llevar, en solo unos pocos días hará a un lado la cruz. Debemos ver que en la epístola a los Corintios, Pablo estaba en contra del congregacionalismo. Corinto es una ciudad, había solamente una iglesia en Corinto. La iglesia de Dios en Corinto, 1 Corintios 1:2, 2 kou. 1:1, es singular en número según el texto griego. Pero, ¿cómo se comportaron los hermanos corintios? Ellos dijeron, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo, 1 Corintios 1:12. En otras palabras, la única iglesia estaba dividida en 4 congregaciones. Los de Pablo amaron y se reunieron con los de Pablo. Los de Apolos encontraron fácil amar y reunirse con los de Apolos. Los de Cefas se reunieron con otros de Cefas. Y los de Cristo se reunieron con otros de Cristo y se amaron los unos a los otros. Pero Pablo dijo que todos ellos eran carnales, todos ellos eran de la carne. 1 Corintios 3, 3-4. Ellos no eran ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, ni siquiera de Cristo, sino de la carne. Pablo no les permitiría a ustedes que pertenecieran a él, Apolos no les permitiría que pertenecieran a él, Cefas no les permitiría que pertenecieran a él, ni Cristo les permitiría que pertenecieran a él. Todos ustedes pertenecen a la carne. En una localidad no puede haber más que una iglesia. Si en la iglesia ustedes desean estar divididos en partidos o en sectas, entonces todo es de la carne.
¿Cuál es la unidad que vemos hoy en la Biblia? Es que como mínimo debemos mantener la unidad de una iglesia en una localidad. No debe ser menos que esto. Si pudiésemos ver esto con precisión ante el Señor, podríamos dar una palabra muy exacta a los hermanos en las denominaciones. Por ejemplo, en Pingliang y en Tien Sui no puede haber más de una iglesia en cada localidad. Muéstrenles la Biblia, sin importar cuál versículo se decidan a utilizar acerca de la iglesia, y pregúntenles si la iglesia es local o no. En el pasado fue Corinto. Hoy día ha cambiado a Pingliang. Esta transición es bastante razonable. En el pasado fue Efeso, hoy día ha cambiado a Tien Sui. Esto también es muy razonable. En el pasado fue una iglesia, hoy día no debe convertirse en varias iglesias. Yo sé que muchos hermanos todavía hoy están regresando al congregacionalismo de las iglesias congregacionalistas. No hace mucho tiempo que los hermanos en Shanghái promovieron las iglesias en los hogares, es muy claro que eso todavía es según el principio del congregacionalismo. Por tanto, todos ustedes deben tener claridad para mantener una localidad, una iglesia. El péndulo no debe oscilar a un lado ni al otro. ¿Cuál es la definición de las iglesias en los hogares? Quiere decir que cada reunión de hogar es una iglesia. De este modo, las reuniones en casa vienen a ser las iglesias en Shanghái. Si esto pudiese ser así, entonces no solamente habría 7 iglesias en Asia, sino que también sería posible tener 4 iglesias en Corinto. Podría haber 7 iglesias en Asia porque Asia era una provincia, pero no podría haber 4 iglesias en Corinto porque Corinto era una ciudad. Los corintios dijeron, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y yo de Cristo. Fue por esta razón que Pablo dijo que ellos eran carnales. La iglesia es solamente una, es imposible tener 4 iglesias en una localidad. Una vez que este problema se resuelve, todos los demás problemas se solucionan. Debemos temer más fundar una iglesia que hacer cualquier otra cosa. Finalmente, debemos prestar atención a otro problema. Hemos visto que la unidad del cuerpo está expresada en la localidad. Si no prestamos atención a la unidad en la localidad, entonces toda clase de unidad es palabras vanas y no se encuentra en la Biblia. La unidad debe expresarse en la localidad, de otro modo, es vano hablar de ella. La unidad no debe esperar hasta que vayamos al cielo para ser realizada, porque todos seremos uno en el cielo. La unidad es ser uno con los hermanos alrededor de uno hoy. De otro modo, lo que resulta será el error del congregacionalismo. Los que están en la Iglesia Católica Romana han aprendido algo acerca de la Iglesia, pero lo han aplicado incorrectamente. Todos aquellos en la Iglesia Católica Romana han visto que la Iglesia es una, pero están equivocados. Acerca del límite. Ellos creen que hoy hay solamente una iglesia en la tierra. ¿Y qué de nosotros? En un punto somos iguales a ellos, porque también hemos visto que la iglesia es una. Pero ellos tienen una iglesia para toda la tierra, nosotros tenemos una iglesia para cada localidad. Debido a que el catolicismo romano cree que hay solamente una iglesia en toda la tierra, sus hermanos han aprendido la lección de no atreverse a levantar ninguna otra clase de iglesia. Esto es bueno. No importa cuán grandes sean sus dificultades, ellos todavía permanecen juntos y no se atreven a dividirse. Puesto que han visto que la iglesia es una, pecarían contra el Señor si produjeran divisiones. Hoy día, mientras estamos aprendiendo la misma lección en este punto, espero que tengamos el mismo resultado, que tampoco nos atrevamos a establecer otras iglesias, sino que permanezcamos con los hermanos para aprender la misma lección. Yo no sé cómo hablar a los hermanos hoy. Creo que debemos aprender cabalmente ante el Señor que nosotros podemos hacer cualquier cosa excepto establecer otra iglesia. Cuando nos mudamos a una localidad, tenemos la libertad para fundar una escuela, un hospital, una corporación o una fábrica. Podemos tener la libertad de hacer cualquier cosa.
Aun si no es del Señor, el pecado no es el más grande. Yo no estoy diciendo que ustedes deben ser desobedientes a la voluntad del Señor, sino que estoy diciendo que el error que ustedes cometen no es el más grande. Pero es cierto que ustedes nunca pueden salir a establecer otra iglesia. Establecer iglesia según nuestros propios deseos es el pecado más grande. Debemos temer más fundar una iglesia que hacer cualquier otra cosa. Hermanos, ¿ven ustedes la gravedad de este asunto? Nada es peor que establecer iglesia según nuestros deseos. Ustedes pueden fundar cualquier cosa, pero nunca deben fundar una iglesia, porque esto implica el problema del cuerpo de Cristo. Todos debemos tener un entendimiento claro ante Dios acerca de este asunto. Por esta razón, a donde quiera que vayamos, primero debemos procurar averiguar si existe o no una iglesia en esa localidad. No es asunto de si la iglesia allí es fuerte o no. Ese es otro asunto. No importa si la iglesia allí es espiritual o no. Ese es un asunto secundario. Si hay una denominación en este extremo y una iglesia católica romana en el otro extremo, si hay muchas iglesias en una localidad o una iglesia en muchas localidades, entonces podemos ver que no hay iglesia en esa localidad y podemos establecer una iglesia allí. Debido a que la iglesia es local, no es ni congregacionalismo ni unionismo. Si ya hay una iglesia local en una localidad, nunca debemos establecer una segunda iglesia. Debemos temer establecer otra mesa para el partimiento del pan. Esta es una cosa terrible. Mi corazón está dolido hoy a causa de los que han leído algunos de nuestros libros y han visto un poco acerca de la verdad de la iglesia, y entonces dicen, vamos a reunirnos. Hermanos, no es tan simple. No podemos establecer una iglesia livianamente, conforme a nuestro placer. Primero, necesitamos ver si existe una iglesia en nuestra localidad. Si ya existe una iglesia local, entonces aunque estemos renuentes, debemos comunicarnos con ellos. Si hay una denominación o una secta, no tenemos ninguna manera de unirnos con ella, porque no podemos basarnos en las denominaciones. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.